¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Namo Buddha Amida. Buenas noches, bienvenidos a nuestra charla Dharma de preguntas y respuestas del jueves 3 de diciembre de 2020. Les recuerdo que pueden escribir preguntas si tienen alguna pregunta que quieran ver respondida. Ya me han pasado algunas preguntitas y yo voy a ir respondiendo. Pero si quieren preguntar algo pueden agregar en los comentarios. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Yo voy a salir, para cada pregunta voy a ir a leer a otra pantalla, entonces se suspende la transmisión, así que me esperan. Cada vez que yo salgo vuelvo a entrar. La primera pregunta tiene que ver con el budismo Vajrayana. Se escribe Vajrayana, se pronuncia Vajrayana. El vehículo del diamante quiere decir, Vajra es diamante. Y la consulta es si el budismo Vajrayana se considera el gran Mahayana. Bueno, como he comentado en otras oportunidades, las grandes tradiciones se dividen básicamente en dos: el budismo Theravada, que antes era llamado Hinayana, tiene algunos aspectos o pequeño vehículo, y el Mahayana o gran vehículo. Ese gran vehículo a su vez integra a lo que se llama Vajrayana o vehículo del diamante, que está constituido por el budismo tántrico y el budismo esotérico. La característica es que es un budismo iniciático. Hay que pasar por distintas iniciaciones y a medida que uno va pasando las iniciaciones va recibiendo enseñanzas más profundas. El budismo esotérico considera que hay enseñanzas que están ocultas detrás de los textos y de algunas de lo que tiene que ver con el cuerpo, algunas posiciones de las manos, y los seguidores del budismo Vajrayana consideran que es la expresión más alta del budismo, como tercer giro de la rueda del Dharma. Se considera el primer giro de las ruedas del Dharma el Hinayana o Theravada, y el segundo giro de la rueda del Dharma es el Mahayana, y el tercero el Vajrayana. Eso es lo que puedo decirles, como para tener una idea desde nuestras perspectivas Zen. La segunda pregunta tiene que ver con cuál es, qué hay de parecido, qué tiene que comparten esencia el Zen y el budismo Vajrayana.
El budismo Vajrayana es el más conocido, es el budismo tibetano. También está el budismo Shingon de Japón, y hay una escuela de budismo en China también que es Vajrayana. Como les decía, son budismos esotéricos. Y lo que tiene de común con el Zen y con todas las otras escuelas de budismo es los fundamentos del budismo, o sea, las enseñanzas básicas del Buda. Esas las comparten todas las escuelas del budismo: las 4 nobles verdades, el óctuple sendero, la consideración de la ley de karma o ley de causa y efecto, el renacimiento, los 3 sellos del Dharma, o sea, Anicca, Anatta y Dukkha, o sea, impermanencia, insubstancialidad o interser, y sufrimiento como característica de todos los fenómenos. O sea que conserva la práctica, la base de todas las escuelas budistas. El budismo Vajrayana, las escuelas que son más meditativas, se parecen más al Zen en eso, en que son más meditativas, como es el Zen. Después, otras características, quizás habría que preguntarle a un maestro de esa tradición de budismo, que es distinta a la nuestra. Pero lo importante, lo fuerte, digamos, que nosotros tenemos que encontrar como más allá de las distintas tradiciones e inclusive más allá de la etiqueta budismo, es el hecho de apuntar a nuestra naturaleza verdadera, apuntar al despertar, a la iluminación, que todas las distintas escuelas lo hacen a través de diferentes prácticas, pero todo eso lo tenemos en común. E inclusive podemos decir que si hacemos abstracción del nombre, cualquier persona, no importa su creencia o su fe, si practica, sigue las instrucciones meditativas que provee el budismo, sin necesidad de convertirse al budismo o de dejar su fe, puede caminar el camino de la autorrealización. Lo que sí, como dicen los maestros Zen antiguos o los más grandes maestros, siempre en el momento de la meditación uno debe dejar sus creencias, porque si no, no sirve la meditación. En el momento de la meditación se deja la creencia. Uno puede tener su creencia en todo el resto del tiempo, pero en el momento de la práctica de la meditación uno debe dejar ir la creencia. Y entonces un cristiano debe dejar ir el cristianismo, así como un budista debe dejar ir el budismo, porque todo lo que sean las formaciones mentales, esas ideas y conceptos que tiene el cristianismo, el budismo o cualquiera sea la filosofía o religión que uno profese o siga, se convierte en un obstáculo para el despertar. Todo lo que sea intelectual, pensamiento, es un obstáculo para el despertar. Entonces, para despertar hay que dejar ir todo eso. ¿Todo el tiempo? No, cuando practicamos. Si yo hago meditación, tengo que soltar todo eso. Si no, no estoy haciendo meditación. Muy bien, ahora voy a buscar la siguiente pregunta. Esto se suspende un poquito, no se vayan. Voy a poner entonces, voy a pegar acá en comentarios la siguiente pregunta. ¿Qué es la atención plena para el budismo? Bien, la atención plena es la atención correcta. Es la atención a lo que está sucediendo en el instante, en ese momento,
tanto a nivel interior como a nivel exterior. ¿Cuál es la diferencia entre atención plena y meditación? Bueno, la meditación tiene dos partes, lo que se llama samatha y lo que se llama vipassana. Samatha es la calma de la mente a través de cuyo entrenamiento se logra concentración. Y vipassana es ver las cosas como son, o también se dice que es sabiduría esa parte, el ver las cosas como son. Entonces, la atención plena es lo que se logra o lo que se logra como resultado de la práctica, y también entrenando la atención plena ayuda a mejorar la práctica. Ahí está. O sea que la atención plena forma parte de la meditación, pero no toda atención plena es una meditación. A su vez, no toda meditación tiene atención plena. En el caso del budismo, en general sí. Pero hay momentos de abstracción donde esa atención plena nos lleva a un estadio donde dejamos de diferenciar sujeto y objeto. Entonces se ve con claridad, pero se pierde un poco la conciencia del tiempo. E inclusive se puede perder la conciencia del espacio. Es atención plena tratar de prolongar el estado meditativo a las tareas y actos cotidianos. Nosotros podemos... Atención plena es estar atento al este momento, sin dejarse distraer por los pensamientos. Ser plenamente consciente de lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. Eso es atención plena. Entonces nosotros podemos llevar el estado meditativo a través de la atención plena a las tareas y actos cotidianos, pero no a todos. Hay actos cotidianos que requieren un trabajo mental que evita que nos podamos enfocar totalmente en la tarea y acto que estamos realizando, ¿no? Donde tenemos que tomar determinaciones, o estamos resolviendo un problema mental, un problema de programación, un problema de lógica, ese tipo de cosas. Si bien nos da concentración, pero no es atención plena, no es la atención plena meditativa en el sentido de estar atentos totalmente a las sensaciones, emociones, pensamientos, a lo que sucede adentro y fuera de nosotros. Bueno, espero que así, en resumen, se entienda. Atención plena es la atención correcta. La diferencia entre atención plena y meditación, podemos decir que la meditación requiere atención plena, pero no toda atención plena es meditativa. Y nosotros podemos practicar una meditación en acción a través de prestar atención a las actividades que estamos realizando, y en ese caso sería una atención plena en ese aspecto. Hay otros, eso es cuando el objetivo, nosotros estamos realizando una tarea para algún fin y atendemos plenamente eso. Pero también está el hecho de el entrenamiento de la atención plena y de la meditación a través de realizar tareas. Entonces cambian los objetivos, cambia el sentido. Muy bien. Ahora voy a ver la siguiente pregunta. Si les queda alguna duda de esto que voy diciendo, por favor escriban y yo les voy a responder.
Siguiente pregunta dice, ¿qué trampas puede uno encontrarse meditando aparte de la distracción por los pensamientos? ¿Hay un estado de complacencia o limbo donde nos podemos bloquear sin penetrar a dónde en la práctica? Bueno, sin penetrar sin lograr la penetración que buscamos en la práctica sería. Las trampas son aquellas percepciones que se dan durante la práctica meditativa que nos pueden distraer de seguir profundizando la meditación. Y son engaños de la mente, o sea, son ilusiones. Son ilusiones. Hay estados donde podemos llegar a sentirnos muy cómodos, muy felices y queremos repetir eso. Entonces en nuestra mente está ese deseo de querer repetir. Entonces nos estamos aferrando y no estamos simplemente meditando, que en la meditación lo que hacemos es dejamos que surja lo que surja y nos apoyamos en eso que surge sin bloquearlo, sin dejarnos llevar. Solo nos apoyamos, solo lo vemos, pero no lo atrapamos. Si surge una emoción, nosotros la vemos, la reconocemos y simplemente la dejamos ahí. No hacemos esfuerzo ni por soltarla, ni por reprimirla, ni tampoco nos dejamos llevar, ¿no? Es como recostarse sobre eso y eso solito desaparece, ¿no? Y sí, hay estados de complacencia, hay estados que en los que uno puede sentir algún tipo de experiencias y entonces considerar que uno está en ese aspecto, está experimentando el nirvana, experimentando la iluminación. Pero hay que dejar ir todo. O sea, lo que surge, en eso nos apoyamos, pero no lo forzamos. Tampoco lo buscamos. Entonces, ese estado de complacencia o limbo, si le quieren llamar, les pueden llamar de varias maneras, pero sí existen esos momentos. Inclusive, si uno tiene una experiencia de iluminación, un despertar, un vislumbrar su naturaleza verdadera, original, tampoco tiene que volver a buscarla en la siguiente práctica, a tratar de experimentar lo mismo. No se trata, porque si es la mente está queriendo repetir, es de vuelta a la mente ilusoria la que está trabajando. La mente ilusoria no puede experimentar, a lo sumo puede, una vez que pasamos esa experiencia, puede intentar describirla, pero esa experiencia está más allá de la mente común, la mente ilusoria, la mente intelectual. Está más allá de esa experiencia. Es una experiencia que supera todo eso, por eso decimos que no podemos explicarlo. Muchas gracias por los saludos. Néstor, bienvenido. Bien, voy a buscar entonces la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿es mejor para la práctica meditativa hacerla al despertarse y antes de dormir? Hay al hacerlo al despertarnos y después antes de dormir, lo que hacemos es abrimos y cerramos nuestra jornada con la práctica meditativa.
Entonces como que establecemos un ritual meditativo. Entonces es bueno. La mente cuando recién nos despertamos todavía no entró a movilizarse con todo lo que tiene que hacer. Y antes de dormir es como que ya ha soltado, o lo poco que queda por soltar se puede soltar a través de la meditación. Y entonces podemos conciliar un sueño descansado. O sea que en caso de hacer solo 2 veces, hacerlo como primera actividad y como última actividad del día es una buena práctica. Si es posible, lo podemos hacer en otros momentos del día. Podemos hacer, aunque sea 2 minutos, en cualquier momento del día. Hay maestros que dicen, mi práctica es las 24 horas, ¿no? Es porque en su mente está siempre presente, está siempre con la atención puesta en la práctica. Entonces, ya no es solo un acto separado de su vida diaria, sino que forma parte de la vida diaria. Voy a buscar la otra pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿tiene algún significado concreto colocar la mano derecha sosteniendo la izquierda al meditar en algunas escuelas y otras al revés? En verdad, la práctica, según el Buda, es la izquierda debajo y la derecha arriba. Pero hay escuelas, como la escuela de Dogen, no sé si todas las escuelas de Japón, pero la escuela Soto Zen del maestro Dogen la hace al revés, según tengo entendido, por una cuestión de decir, bueno, como hacía el Buda, para que no parezca que queremos imitar al Buda, no somos dignos de hacerlo igual que él, entonces cambió las manos. Pero la práctica tal cual, ustedes van a ver esa diferencia en las estatuitas. Las estatuas chinas siempre se muestra con la izquierda debajo. Así que no tiene un significado distinto al cambiar las manos. En los dos casos significa lo mismo. Me pregunta aquí Camilo, cuando surge algún tipo de dolor en el cuerpo, ¿se puede meditar en el dolor que puede llegar a surgir? ¿Puede ser beneficioso este tipo de práctica? Bueno, el tema del dolor en la práctica meditativa es como cualquier otra sensación. Tenemos que darnos cuenta, o sea, reconocerlo, no se reprime, se reconoce y uno se apoya en el dolor. Y el dolor, así, al uno aceptar como cualquier otra sensación sin rechazarlo, se apoya en el dolor y vuelve a relajar la mente y a atender la respiración, Ong Watou, o el caminar. Depende cómo estamos haciendo la práctica, se deja ir. Eso es en cuanto a la práctica meditativa. Ahora, una meditación propiamente en el dolor, como si fuera una contemplación, puede llegar a hacerse. Cualquier tipo, puede ser beneficioso este tipo de práctica. Bueno, en el caso de que estemos nos sintamos muy presionados por el tema del dolor, entonces puede llegar a ser útil meditar sobre eso, o sea, contemplar el dolor, contemplarlo, ver de dónde sale, reconocer es el cuerpo,
no es la mente la que siente el dolor, o sea, ir reconociendo ese tipo de cosas puede ser importante para trascender el dolor, pero no necesariamente para alguien que simplemente quiere hacer la práctica meditativa, no es que necesite meditar sobre el dolor, solo que si el dolor surge, si tenemos nuestra circunstancia, es que suframos algún dolor, puede ser que podamos usar el dolor también como cualquier otra sensación que surja, apoyarnos en él, sostenernos en él, pero soltándolo. Nos recostamos en el dolor como en cualquier otra percepción, sensación que sintamos, y eventualmente lo dejamos ir una y otra vez. Si no les queda claro mi respuesta, pueden repreguntar. Ahora Gabriela me dice: ¿qué podemos comenzar a realizar para hacer la toma de refugio? Bueno, la toma de refugio es una formalización de nuestra determinación de seguir el camino del octuple sendero y del Dharma que enseñó el Buda. Entonces, simplemente la gente que quiere tomar refugio, inclusive no hace falta que tenga condiciones especiales, porque por si no saben, toma de refugio quiere decir refugiarse en el Buda, refugiarse en su enseñanza y refugiarse en la comunidad, en la sangha. Entonces, la sola intención de tomar refugio en ello es de por sí un gran buen karma, es una buena intención. Entonces, es un karma de pensamiento, es una buena intención. Entonces, es positivo. Ahora, si alguien quiere tomar refugio formalmente, simplemente me avisa, yo lo tengo en cuenta para la siguiente toma de refugio, y es conveniente que lea un poquito lo que implica tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, como para ser más consciente. Y simplemente vivir como seguimos viviendo, tratando de no hacer el mal, hacer el bien y purificar la mente. Eso es todo. Salgo un poquito para ver otra pregunta más. Esta pregunta dice: ¿en los 3 venenos es lo mismo aversión que ira? Algunos textos ponen aversión, apego, aversión e ignorancia. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, no vamos a ser muy exquisitos con la terminología. Simplemente los 3 venenos son ignorancia, también se le llama delusión o ilusión. En algunas traducciones se dice estupidez, la estupidez de la ignorancia. La ignorancia es básicamente la raíz de todo. De ahí surge el apego o codicia o hambre o deseo egoísta, son sinónimos. Y del no cumplimiento del deseo surge la aversión o ira, o también se le dice odio. Es lo mismo. En términos del significado del veneno, aunque quizás precisando más las palabras, aversión es simplemente un desagrado, y la ira es un desagrado que lleva a un enojo, ¿no? Y que puede llegar al odio. Muy bien, una pregunta: ¿es bueno meditar y después de ese silencio interno, tras la práctica meditativa, comenzar con la práctica de la contemplación
para limpiar lo que quede de esos venenos en nosotros y tratar de ir limpiando lo que surge, si surge en lo cotidiano como práctica habitual, si hay tiempo. Sí, no hay problema, no es ni bueno ni malo, saludable podemos decir que en algún momento podamos contemplar los venenos que nos quedan, que normalmente siempre vamos a tener esos venenos, es muy difícil que no los tengamos, están como en estado latente, a menos que alcancemos la iluminación completa. Los venenos van a estar siempre, esos estados, así como los estados mentales de sufrimiento, hambre instintiva de animalidad, el deseo de beligerancia y arrogancia, o también la tranquilidad y la felicidad, son estados mentales que están latentes y que obedecen a las circunstancias, ¿no? Se despiertan en base a las circunstancias. Entonces, a medida que nosotros vamos meditando e instalando atención plena, lo que va a pasar es que nos vamos dando cuenta cuando apenas surgen o incluso antes de que estén por surgir. Entonces podemos controlarlos a esos estados. Ahora, se me pregunta si es bueno la contemplación inmediatamente después. Depende de las actividades que uno esté haciendo. Si uno tiene tiempo, está en un retiro, sí, no hay problema. Ahora, si uno está en actividades laborales, por ejemplo, o de estudio, uno debería dejar un tiempo, o sea, no ir mezclando, observando a ver cómo es que esa práctica nos va a influenciar en el desarrollo de nuestras actividades. Como dije ayer en la reunión de estudio, la idea no es eliminar todas las emociones o convertirnos en robots sin ninguna emoción y funcionar solo desde la lógica, sino ir purificando la mente, ¿no? Y ir dándonos cuenta cuando están por surgir esas emociones negativas para tratar de corregirlas, de quitarle fuerza, de quitarle energía. Y la contemplación en sí es buscar los tres venenos como causas, como raíces de esas emociones negativas. Entonces, es una práctica que quizás no es conveniente hacerla justo antes de irnos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí podemos meditar, tranquilizar la mente y después irnos a trabajar y estudiar, y la contemplación quizás en ese momento no es tan apropiada porque nos puede hacer trabajar y elaborar un montón de otras cosas y que pueden alterar nuestra disposición para seguir trabajando o estudiando. Entonces eso tienen que ir viéndolo ustedes qué momento es más apropiado. Quizás el horario nocturno después de las actividades quizás sea un poco más apropiado para eso, para todo lo que sea la contemplación. Muy bien. Acá Gabriela me dice, ¿cómo puedo vencer mi ira definitivamente? Bueno, hay que entender cuál es el proceso de la ira. La ira surge por nuestra no aceptación de que las cosas sean de cierta manera. No aceptamos, entonces nos enojamos. Hay veces que se puede decir es como más justificado, tiene más sentido, y hay otras veces que menos. Pero siempre
se da por la no aceptación la ira. Entonces, para vencerla hay que establecer una atención plena, hay que tratar de establecer la atención plena para que cuando surja la ira, que siempre va a surgir, nosotros podamos controlarla, dejarla ir o usarla creativamente. Cuando uno empieza a entender que la ira se produce básicamente por no poder lograr lo que queremos, en el sentido de cuando queremos obtener algo, no podemos, o sentimos que vamos a perder algo y no podemos conservarlo, o cuando nos queremos desprender de algo que nos desagrada y no logramos hacerlo. Por ejemplo, si estamos enfermos, nos agarra una enfermedad, nos puede producir enojo el hecho de no poder liberarnos de la enfermedad, o de tener una persona que nos es desagradable, que está en conflicto con nosotros y no podemos librarnos de ella en nuestra vida cotidiana, entonces también nos provoca ira. Entonces son las tres razones principales, son ira por no poder conseguir lo que uno quiere, ira por estar en riesgo de perder lo que uno quiere y que ya tiene, y la ira de no poder desprenderse de lo que es displacentero. Esa ira entonces está apoyada en la codicia o en el hambre o en ese deseo de que las cosas sean de cierta manera, y nacen de la atracción y el rechazo. O sea, lo primero que surge es la atracción y el rechazo. A partir de esa atracción y rechazo, si nosotros no los dejamos ir, surge el apego. El apego o aferramiento es toda la historia mental que producimos alrededor de esa atracción o rechazo. Entonces ahí alimentamos esa atracción o rechazo, se genera un aferramiento a eso, y eso es lo que produce ira. Entonces, comprendiendo cómo es su funcionamiento y entrenándonos y contemplando, es como vamos a ir aprendiendo a controlar, a liberarnos. Roger me dice: maestro, lo seguí en toda la técnica, la sección teológica no es de mi interés. Bueno, mi gran amigo Roger, sí, en realidad trato de no ser muy teológico, trato de que esto sea abierto para todos, que crean o que no crean, pero hay algunas bases de las cuales no me puedo desprender, que son necesarias como marco, ¿no?, para nuestra práctica. Y esas cosas lamentablemente no puedo dejarlas de lado porque generan el marco del contexto dentro del cual se desarrolla todo este óctuple sendero, toda esta metodología. Igualmente yo estoy tratando de limpiarlos para que poder hacer efectivo eso de que cualquiera, no importa su religión o su creencia o su filosofía, puede aplicar esto en su vida, ¿no?, para lograr la autorrealización. Vamos a tratar de quedarnos con esa parte. Y bueno, hay otra pregunta que dice: ¿cómo podría usar la ira en forma positiva? Y bueno, si consideramos la ira como el desagrado por que las cosas sean de cierta manera, uno puede, cuando surge la ira, esa ira puede usarla de motor para generar un cambio, ¿no? Puede transformarla a la ira en compasión y que eso nos alimente, nos dé fuerza y nos anime para hacer algo por un cambio. O sea,
Por ejemplo, sentimos rechazo por la pobreza extrema, por ver niños en la calle sin padres, sometidos a las drogas y bueno, y a todos los riesgos que lleva la calle. Entonces se hace toda esa figura mental y nos genera enojo. Entonces podemos usar ese enojo, transformarlo en compasión a través de entender el sufrimiento que tiene esa gente, entender que, bueno, que la vida, desgraciadamente, el samsara, la vida tiene esas características de sufrimiento, de que se dan muchas situaciones para el sufrimiento. Entonces, entendiendo eso y convirtiendo la ira en compasión o dejándolo como ira, si sentimos que nos da fuerza, podemos trabajar, hacer alguna acción, generar, no sé, algún movimiento, una ONG, hacer algo por los chicos, buscar alguna solución, ¿no? En budismo decimos compasión es quitar el sufrimiento y dar felicidad, entonces ver cómo podemos hacer eso. Pero no es algo tan fácil que podamos decirlo y se cumple. Necesitamos contemplación, necesitamos identificar, como les dije antes, los 3 venenos de los cuales provienen las emociones impuras o las emociones perturbadoras que perturban nuestra práctica, nuestra paz y nuestra felicidad. Entonces, se puede usar la ira en forma positiva, pero es mejor si la convertimos en compasión y le damos más energía a la compasión. Salgo un poco. Bueno, hubo otra pregunta que es una ampliación sobre la pregunta inicial del budismo Vajrayana, el budismo del camino del diamante. Son aclaraciones que quizás las tendría que hacer alguien que practica ese budismo, ¿no? Pero no es solamente el basado en el Bon. El budismo tibetano está no basado en el Bon, está influenciado el budismo tibetano porque el Bon es la religión aborigen de Tíbet, ¿no? Entonces, el budismo, cada vez que ha entrado a algún país, no ha sido una religión o una filosofía invasora o excluyente, sino que para poder hacerse entender por la gente local ha utilizado como medio hábil un poco el lenguaje, las palabras, hasta en algunos casos la cosmogonía de las religiones locales, ¿no? Los dioses, los dioses, deidades, santos, todas esas fuerzas que presentes en las religiones locales, y entonces ha tomado características propias de cada país, y a esos contenidos religiones de las religiones aborígenes le ha cambiado el sentido, le ha dado un sentido budista desde el budismo. Por ejemplo, eso pasó en China con el taoísmo y el confucianismo, y pasó, buenas noches Raúl, y pasó en Japón con el shintoísmo, y pasó en Tíbet con el Bon, la religión Bon. Entonces se ha visto influenciado por eso, pero eso no es lo que lo hace esotérico al budismo Vajrayana, sino que ya es un budismo que surge en la India y después se desarrolla un poco más en China y pasa desde ambos, desde la India y desde China pasa al Tíbet y también pasa a Japón. Entonces, aunque el budismo tibetano es el más conocido, también lo hay budismo chino y budismo japonés
que es esotérico, o sea, que tienen esas características, algunos con más deidades o menos, o sea, cada uno con sus características propias de cada país, de estos 3 países, pero en común tiene prácticas iniciáticas. O sea, hay enseñanzas que son exotéricas, o sea, que se pueden comunicar, y esotéricas que están vedadas para todo el público y que uno se va enterando a medida que va avanzando, va recibiendo iniciaciones. Entonces, el Zen, por ejemplo, algunas partes esotéricas del Zen no son a través de iniciaciones, pero sí cuando nosotros decimos que es una enseñanza de mente a mente, es como que eso sí tiene algo de esotérico, ¿no? Porque es más allá de lo que se puede transmitir con palabras y que se puede dar a través de, bueno, esa afinidad entre maestro y discípulo. El maestro ha caminado antes y conoce las baldosas flojas en el camino, entonces puede orientar y guiar al discípulo en su camino y se va a dar cuenta cuando el discípulo experimente lo que él ya ha ido experimentando. Y eso no se puede explicar, y entonces por eso podemos decir que también eso es esotérico, que está más allá de lo que puede transmitirse o verse o decirse con palabras. Pero más que nada es eso. Y otra pregunta es, ¿en qué consiste la contemplación? Bueno, nosotros somos una escuela, una orden, un movimiento abierto a todo el mundo, pero somos meditativos contemplativos. Lo meditativo creo que ya lo he explicado, y lo contemplativo es, en lugar de lo que surge dejarlo ir, en este caso lo que buscamos con la contemplación es tomar ciertas situaciones o circunstancias, pueden ser nuestras emociones negativas, y contemplarlas, verlas, tratar de encontrar de dónde surgen, cuáles son las raíces, darle vuelta, revivir eso que sentimos y tratar de encontrar una explicación. Entonces la contemplación es eso, es ver y tratar de encontrarle el origen y ver cómo podemos limpiar de nosotros mismos. Mientras que la meditación es una actividad que no involucra el pensamiento intelectual. Bueno, el único pensamiento que puede haber. No involucra el pensamiento. La meditación no involucra el pensamiento, mientras que la contemplación sí. Bueno, la meditación en la bondad amorosa tiene algún aspecto de contemplación. Me pregunta Camilo, ¿por qué es importante la meditación en la bondad amorosa? Bueno, hay cuatro pilares para la mente iluminada, que son metta, karuna, mudita y upekkha. O sea, bondad amorosa, compasión, alegría empática y ecuanimidad. Y la meditación en la bondad amorosa permite cultivar ese desarrollo de esos pilares, de esas 4 cualidades en nosotros, porque todo empieza desde la bondad amorosa. Si podemos cultivar la bondad amorosa, cuando vemos a alguien sufriendo, nos va a surgir la compasión, que ya, aparte de tener una buena disposición hacia la gente o los otros seres, incluye dar felicidad y quitar el sufrimiento. O sea, es una compasión activa, ¿no? La que surge de la bondad amorosa. Y lo mismo se profundiza un poco más con la alegría empática y se equilibra con la ecuanimidad. Entonces tiene importancia por el cultivo.
Es importante cultivar la meditación y la bondad amorosa porque nos ayuda a cultivar las 4 moradas, 4 pilares, las 4 grandes cualidades que hacen a la mente iluminada. Por eso es importante. A ver. Bueno, me quedan unos minutitos y creo que ya estamos. Como resumen de hoy, tener en cuenta algo que dije, que es procuramos no hacer el mal, procuramos hacer el bien y procuramos purificar la mente. Y purificar la mente solo se puede hacer a través de la meditación. Cualquier otra forma, y esto no tiene connotación religiosa, es algo práctico, concreto. Nosotros solamente podemos limpiar nuestras tendencias inconscientes que nos condicionan y que nos hacen sufrir, en definitiva, si no practicamos la purificación de la mente a través de la meditación. La meditación y la contemplación. Así es. Bueno, gracias Roger. Gracias Roger. Yo cuando alguien me piropea, muchas gracias. Pero bueno, yo lo único que tengo es quizás un poquito más de caminar adelante que ustedes. En la medida que uno va practicando, es como que le va abriendo las puertas para que el Buda hable desde nuestro interior, a través de nosotros. Y acá no me refiero al Buda como Dios, sino al Buda como la mente. El Zen considera que el Buda es la mente, pero no la mente engañosa, sino la mente iluminada, la mente libre de esos engaños. Entonces, si nosotros practicamos, además de los conocimientos teóricos que podamos tener, que tienen cierta importancia, lo más importante es poder dejar que surja el Buda que ya somos. No solo decir que tenemos el Buda adentro, nosotros somos el Buda en esencia, solo que no nos damos cuenta. Podemos aceptarlo intelectualmente, pero no lo hemos experimentado, entonces tenemos que experimentarlo. En eso tenemos todos esa posibilidad, ese potencial, y por eso es importante la práctica. Muchas gracias por haber venido, participado y haberle dedicado tiempo. Mi afán no es crecer en números o crecer en un logro como ningún tipo de logro. No estoy aspirando a lograr nada, a crecer, a tener una organización. Eso todo, si se da para que sirva. Si no se da, es porque no le sirve a nadie. Mi práctica es practicar, y en lo que yo practico, si ustedes quieren aprovechar y acompañarme el tiempo que quieran, como quieran o como puedan, las puertas están abiertas. No ha sido mi intención crear nada, conseguir nada, tener algún logro, para nada. Es mi práctica, y en mi práctica yo les abro las puertas. Bienvenidos todos los que quieran, no importa si viene uno solo, yo estoy feliz, y si no viene ninguno,
igualmente tengo la convicción de que la práctica sirve. Yo sigo la práctica y la práctica va a ayudar de alguna manera a los demás. Les tengo mucho respeto y mucho agradecimiento por estar ahí participando y dejando otras cosas para hacer esto. Pero como por ahí dijo algún maestro, uno tiene que practicar como si le hubiera prendido fuego el cabello. A mí parece que ya se me prendió y se me apagó. Si a uno se le prende fuego el cabello, uno deja todo y trata de apagarse el cabello, ¿no es cierto? Bueno, en esta vida tenemos la oportunidad de hacer este camino de la autorrealización. No importa de dónde provengamos, no importa lo que creamos o dejemos de creer, todos podemos hacerlo. Pero hay que hacer fuerza, porque si no, nuestros hábitos viejos nos llevan para cualquier lado, para el lado que quieren. Y por eso sufrimos y por eso hacemos sufrir. Un abrazo grande, que pasen buena noche y nos seguiremos viendo en todas las charlas. Las ceremonias por ahora, mientras yo tenga mis ataques de tos, no las puedo hacer, pero me defiendo bastante conversando solamente. Bueno, muchas gracias y buenas noches.